En este circuito nos están solicitando encontrar el valor de la corriente I1 y el valor de la corriente I2. Además, nos están solicitando calcular el valor de la corriente total, que la tenemos acá marcada como IT. Ahora bien, la corriente I1 y la corriente I2 están definidas por el voltaje que está cayendo entre los nodos B y C, como se está marcando acá. El voltaje que está cayendo entre los nodos B y C es el voltaje o la tensión que cae en la resistencia equivalente que existe entre esos dos nodos. Esa resistencia equivalente va a quedar en serie con la resistencia R3. Por lo tanto, el primer paso para poder averiguar estas corrientes que nos están solicitando es calcular la resistencia total de este arreglo que tenemos por acá, para después poder redibujarlo, que nos quede de esta forma, para después con un divisor de tensión poder establecer el valor exacto de la tensión que existe en esa resistencia equivalente. Y una vez que podamos establecer ese valor, tendríamos la tensión entre los nodos B y C, que sería la misma tensión que estaría cayendo en la resistencia R4. Por lo tanto, tendríamos la resistencia y el valor de la tensión. Entonces podríamos averiguar a través de la ley de Ohm el valor de la corriente. Procedemos primero, entonces, a observar el arreglo de resistencias de R1 y R2 que se encuentran en serie. Sumamos estas dos resistencias y tenemos algo como esto. Esto es el mismo circuito pero redibujado, tomando en cuenta la totalidad de resistencias de R1 y R2. Esa totalidad de resistencia van a ser 10 kiloohmios. Entonces nos está quedando un circuito con R3 igual a 3 kiloohmios, una resistencia equivalente R1 R2 de 10 kiloohmios y una resistencia R4 de 15 kiloohmios. Ahora bien, marcamos acá el nombre de los nodos para mantener la misma indicación de nomenclatura, y podríamos ver que tanto R4 y la resistencia equivalente R1 y R2 están en paralelo, por lo tanto podríamos sumarlas para obtener un circuito parecido a este. Entonces sumamos las resistencias en paralelo, esta R equivalente con R4, para obtener una R total. Vamos a sumarlo por acá con la fórmula que vimos, ¿verdad? Para poder sumar dos resistencias que se encuentren en paralelo. Sería 10K por 15K entre 10K más 15K. Voy a tener una resistencia total entre los nodos B y C de 6 kiloohmios. Esta resistencia de aquí vale 6 kiloohmios. Ok, ahora podríamos obtener mediante un divisor de tensión la tensión que cae en esta resistencia. Procedemos a hacerlo entonces. V RT va a ser igual a 45 por 6K entre 3K más 6K. Y eso me va a dar 30
voltios. Entonces, ya tenemos que la tensión que existe, este sería el nodo B y este sería el nodo C. La tensión que existe entre B y C va a ser igual a 30 voltios. ¿Ok? Entonces, esos 30 voltios están cayendo acá, si volvemos al circuito original, y estarían cayendo tanto en R4 como en las dos resistencias R1 y R2 que están en serie acá. Entonces, por ley de Ohm, VR4, podríamos decir que son 30 voltios entre 15K. Y eso me va a dar aproximadamente 2 miliamperios. ¿Ok? Perdón, esto es IR4. Eso me va a dar 2 miliamperios. Ahora bien, esto va a ser igual a I2, ¿verdad? Esto va a ser igual a I2 también. La I2 es la corriente que está pasando por R4. Ahora, I1 va a ser igual a 30 volts. Los mismos 30 volts que hay entre B y C, entre la resistencia equivalente de estas dos, que serían 10K. I1 va a ser 3 miliamperios. La corriente total la podemos calcular sumando estas dos corrientes. Porque según lo que nos ha enseñado la ley de corrientes de Kirchhoff, esta corriente que está entrando a este nodo es la suma de las que salen. ¿Ok? Entonces, I total va a ser igual a I1 más I2. I total va a ser igual a 3 miliamperios más 2 miliamperios. La corriente total va a ser 5 miliamperios. ¿Ok? Entonces, importante recordar entonces. Primero, analizamos qué magnitud necesitamos para encontrar lo que nos están solicitando calcular. En este caso, nos están solicitando calcular la corriente por estas ramas del circuito. Entonces, lo que necesitamos es poder calcular la tensión que hay entre estos dos puntos, ¿verdad? Porque la tensión que hay entre B y C es la tensión que va a caer en R4, porque está paralelo a B y C. Y la tensión que hay entre B y C es la tensión que está cayendo en este conjunto de resistencias, viéndola como una combinación, ¿verdad? Entonces podemos sumar estas dos resistencias para obtener solo una. ¿Ok? Entonces nos va a quedar entre B y C un arreglo de dos resistencias en paralelo. Vamos a juntar estas dos resistencias en un equivalente para obtener un arreglo como este. Y lo que nos va a quedar es un circuito en serie con dos resistencias. Ahora, utilizando la regla de división de corriente de voltaje, podríamos averiguar la tensión que está cayendo en la resistencia RT. De esta forma. Teniendo una tensión equivalente de 30 voltios. Y si volvemos al circuito original, esos 30 voltios están entre B y C. Esos 30 voltios están acá. Ahora bien, por ley de voltaje de Kirchhoff, podríamos decir con certeza que si aquí 30 voltios, aquí tienen que haber 15 voltios, ¿verdad? Entonces esos 30 voltios están acá. Y ya con esos 30 voltios podríamos calcular la corriente que pasa por la resistencia R4, que es esta, que va a corresponder a I2, ¿verdad? Y la corriente que pasa por el arreglo de resistencias R1 y R2, que va a corresponder a I1.
La totalidad de la corriente, o I sub t, que lo tenemos por acá, sería la suma de las dos corrientes que bajan por estas dos ramas.